Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional. Tenemos a Mauro Torres en la operación técnica en esta última hora de Flores Negras. Seguimos con todo el equipo aquí en el estudio, con Sergio Serratea, con Mariana Fossati, y estamos escuchando una versión de la canción que titula nuestro programa, una canción bellísima de Francisco de Caro. Y la verdad que no tengo ni idea de quién es la versión, porque es un tema que nos trajo nuestro invitado de esta última hora, que es un melómano, un investigador, un ensayista, alguien que hace mucho tiempo viene trabajando con músicas, sobre todo grabadas en la década del 50. Y bueno, yo celebro, es un regalo que nos trajo el querido Víctor Tapia. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un lujo pasar este atardecer con ustedes, arrancar la semana junto a ustedes. Y la rareza discográfica que se oye es un registro del año 1928, del 13 de febrero de 1928, grabado por el dúo Les Loops, conformado por el gran Oscar Alemán, muy joven por cierto, y el brasileño Gastón Bueno Lobo. Y era un dúo de guitarras hawaianas, con este tipo de guitarra tan típico que desde la música hawaiana se propaló hacia los Estados Unidos, y ellos fueron pionerísimos de esa tendencia. Lo más interesante, a mi humilde criterio, es la mezcla de lo foráneo con lo propio, ¿no? Tocar tangos argentinos, bien argentinos, pero con una instrumentación que venía en este caso de algo muy exótico para la época, por supuesto, como era la música hawaiana. Y en ese sentido es que hay toda una tradición muy rica de músicas estadounidenses desarrolladas en el país, desde incluso antes de los años 20, y eso va a explotar, por supuesto, en los años 50 con la aparición de un rock and roll propio en nuestro país. Bueno, Víctor Tapia, hay un canapé de lo que se viene. Mariana, invitemos a nuestros oyentes, porque la verdad que me sorprende que esta versión de Flores Negras, que es un tango bellísima, haya sido grabada casi de una manera simultánea a su creación tanguística, digamos. Es contemporánea, podemos decir, totalmente. Claro. Ahí está. Bellísima, con las guitarras hawaianas. 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Si prefieren escribirnos un WhatsApp, 1138707485. Bueno, Víctor Tapia, alguien muy, muy importante para los que amamos la música popular. Nos conocimos de casualidad en una charla y siempre me fascinó tu manera incorrecta de ver gran parte de la historia oficial de lo que se escribió sobre el rock argentino, y yo te siento como parte de una cruzada que viene a decir, no, señores, el rock no empezó con Lito Nevia, con Spinetta, con Morris, con Tanguito, no, hubo otro rock previo, y te enfrascaste casi en una pelea quijotesca con esa historia que te llevó lejísimos, ¿no? Porque ya tenés libros editados. Creo que por suerte han aparecido muchísimas personas investigando este tema a lo largo de toda la Argentina, porque también esta perspectiva de revisionismo historiográfico sobre los orígenes del rock argentino también tiene una parte federal muy importante. Bien, porque no es solo, todo el país. No solo el tema de los nombres propios, que aparte no solo son artistas a los cuales admiramos profundamente, sino que son artistas que se criaron con esa música que los antecedió y que por diversas razones sufrió una especie de exclusión historiográfica, sino que también hay que irnos del centro porteño, bonaerense a lo sumo, y ver que en realidad desde el año 1956-1955 el rock and roll se desperdigó por toda la Argentina con un montón de producciones e incluso ya algunos temas propios en castellano que forman parte de la génesis más precoz y temprana de nuestro rock and roll. ¿Y cuál sería, digamos, viste que a los periodistas nos gusta mucho decir cuál fue el primer rock and roll argentino o rock, digamos, diferenciamos entre rock y rock and roll? Y ese es un debate muy interesante porque, en todo caso, lo que yo diría es que la diferencia entre rock and roll y rock, que se usa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, para citar simplemente un momento histórico
de ese paso, la electrificación de Bob Dylan, ¿no? La electrificación de Bob Dylan en el año 65 se toma como un paso de ese rock and roll más asociado al baile, a lo corporal, a uno que ya tiene una impronta lírica, de protesta y otra búsqueda. Pero hay que decir que esa distinción que se hace en el medio anglosajón no es una crítica hacia el rock and roll, hacia la música twist, hacia el surf. Al contrario, Bob Dylan es un tipo que cuando murió Elvis Presley estuvo llorando una semana sin salir de la casa. Él lo cuenta muy bien en su gran autobiografía. Entonces, en ese sentido, acá en la Argentina, quizás, yo creo que está cambiando mucho esto, las primeras expresiones del rock and roll, de la música twist, del surf, incluso de los comienzos de la música beat, se les dio quizás una acusación por las cuales se les veía como algo comercial, complaciente, pasatista. Meramente bailable. Exactamente. Olvidando todo lo que significaba el baile. En los años 50 hubo un decreto, en febrero de 1957, por el cual dentro de lo que es hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese entonces, Revolución Libertadora, ¿no? Totalmente, bajo contexto dictatorial, este decreto le da un poder enteramente discrecional a la fuerza de seguridad para la detención de bailarines de rock and roll. Claro. Y en Córdoba hubo una disposición que tenía que ver con la Dirección Provincial de Espectáculos, donde se censuraba el rock and roll a nivel de las radios cordobesas. O sea, no es que el baile del rock and roll fue simplemente un fenómeno alegre que se recibió Tiene que ver con la sexualidad, con la liberación de costumbres, ¿no? totalmente, y posteriormente, y vos lo has analizado muy bien en tu obra, ya Sandro, con Los de Fuego, recibe censura en la televisión por su exhibición corporal. Y ya estamos hablando del primer lustro de los años 60, entrado en el caso de Sandro. O sea que en todo este primer rock and roll que estriba desde fines de los años 50 hasta, vamos a poner la fecha simbólica, 1965, 66, 67, hay también una búsqueda que quizás no es en las letras, pero sí es en el cuerpo, es en el baile, es otra rebelión, y que son dos caras de una moneda, porque, por ejemplo, vos mencionabas a Morris. Morris iba a ver a Eddie Pequenino con su orquesta tocando rock and roll en la confitería Cabildo de Corrientes y Esmeralda en los años 50. Y ahí tuvo su especie de bautismo de fuego con el rock and roll. Y diversos exponentes también hasta tocaron con varias de esas bandas o versionaban temas de algunos de estos grupos pioneros. Sí, sí. Y bueno, para escuchar un temita, ¿qué tema podríamos escuchar ahora de aquellos, digamos, pioneros del rock and roll? Les traje una grabación, es la única que he traído en inglés, que es la primera de las dos primeras grabaciones de rock hechas por una mujer en la Argentina. Ella era una yugoslava radicada en nuestro país, Olga Lee, el nombre verdadero era Olga Jestich, y ella en diciembre del 55 grabó una gran versión de Rock Around the Clock, el clásico del repertorio de Bill Haley, con una impronta jazzística. Ella hasta se despacha con un scat, y este disco sale a la venta el 2 de abril de 1956, es de lo primero de rock and roll hecho en el país. Porque este tema se conoció con la película Semillas de Maldad. Totalmente. ¿Que es de qué? ¿Del 54, 55? Esa película se estrenó en la Argentina el 30 de noviembre del 55 y fue un furor porque los pibes se ponían a bailar en la sala. O sea que esta versión de Olga Lee es apenitas después del estreno de la película. Tal cual, aprovechando un poco ese furor, pero con una impronta muy propia, porque van a ver que no son arreglos miméticos y calcados del original, que tampoco es original, porque antes lo había grabado otro grupo. Y Olga Lee era argentina. Yugoslava, nacida en el actual territorio de Serbia, pero se viene a vivir a la Argentina a comienzos de los años 50 e hizo un carrerón. Después compuso en castellano, la tipa componía de los primeros registros de bossa nova compuestos y grabados en el país son de Olga Lee, por ejemplo. Mirá una vos. pionera total. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me on. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2 and 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bueno, ahí está como haciendo un scat, ¿no? Olga Lee. Sí, lo interesante es que no están imitando. Hacen arreglos originales, pese a que es un cover, es una versión. Y además,
queremos destacar que este tema ha sido restaurado por un gran coleccionista e investigador, Selmar Garín, también un gran músico, y junto a él el año pasado lanzamos un vinilo llamado Ritmos para tus pies, que es el primer compilado de rock and roll hecho en la Argentina entre el año 55 y el año 58. Está subido a plataformas, lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, y uno de los temas que hemos incluido es esta grabación pionerísima de Olga Lee. ¿Y todos los artistas que forman parte de ese disco que editaron con Selmar son medianamente desconocidos o hay algunos que conozcamos, así quienes somos más novatos en el tema? Hay situaciones dispares. Por ejemplo, de los más conocidos, por supuesto, Eddie Pequenino, quien siempre se lo ha ligado más con su faceta de actor cómico que es posterior. Él es uno de los que está presente en el compilado. Y también hay figuras que yo creo que todos conocemos, aunque no sepamos su nombre. Por ejemplo, nosotros incluimos un rock en castellano del año 57 de Don Filinto. Don Filinto es el primer guitarrista eléctrico de la Argentina, porque en el año 36, un músico estadounidense radicado en el país, muy famoso, Don Dean, padre de grandes músicos como Patricia Dean, Donald, Alex y Buddy McCluskey, él importa guitarras y violines eléctricos en el año 36. Estamos hablando de una fecha tempranísima para el mundo, no solo para Argentina. Y Filinto era el ejecutante de esa guitarra eléctrica. Pero después él fue compositor profesional y, por ejemplo, las canciones de Balá, está Filinto como compositor. ¿De Carlos Balá? Exacto. O fue uno de los impulsores de traer el cuarteto cordobés a Buenos Aires, porque él fue productor de La Mona Jiménez, entre otros referentes del cuarteto. O sea, son tipos que tuvieron carrerones. O sea, hablamos de Anqueto, quédate quieto, aquí llegó Balá, esos temas. Ustedes pueden agarrar el disco y van a ver a Filinto en la firma. Mirá qué bueno. Son tipos que eran muy Escuchame, versátiles. y bueno, ahí, ¿cómo llegamos a Eddie Pequenino? Porque tengo ganas de escuchar a Eddie Pequenino. Vos decías, claro, lo conocimos en su faceta de actor cómico. Yo particularmente lo conocí en domingos estudiantiles, que hacía la prenda que era de baile, y él estaba al frente de una orquesta ahí en Canal 9, que hacía rock and roll, hacía todos los estilos. Y ahí mostraba su ductilidad como director de orquesta, Eddie Pequenino. Tal cual, Eddie Pequenino comienza como trombonista de diversas orquestas de jazz ya en los años 40. Su primer conjunto propio fueron Los Colegiales, en donde estaba un jovencísimo Ricardo Romero, futuro miembro de Los Cinco Latinos. Y ya hay que destacar que para el año 56, cuando empieza Eddie Pequenino a grabar rock and roll por su cuenta, de forma solista, con su conjunto propio, el tipo era una estrella de jazz argentino. Se lo rivalizaban las orquestas de jazz, y en esa época él tocaba en dos orquestas. La del clarinetista Panchito Cao y el gran Lalo Schifrin. Antes de irse a Estados Unidos y componer, por ejemplo, Misión Imposible, Lalo Schifrin tenía una orquesta de vivo en Radio Splendid y Eddie Pequenino era uno de los 3 trombones y uno de los cantantes. Cuando yo tuve el honor de entrevistarlo a Lalo Schifrin, él me dijo, mirá, Eddie Pequenino leía partitura de primera vista. Cantaba con un swing tremendo, perfecto inglés, mirá si me lo iba a perder. Este es Eddie. Exacto. A ver. Eddie Pequenino, ¿no? Exactamente. Es un tema que forma parte de la primera película argentina y sudamericana de rock, Venga a bailar el rock, donde Eddie Pequenino interpreta 2 temas que son propios, aunque sean en inglés. Uno lo compuso Lalo Schifrin con letra de Pequenino y el otro lo compuso el gran Ever Lobato, actor y coreógrafo de esa película. Pero además Ever Lobato tuvo que un le rol... dio el apellido a una de las más grandes vedettes que tuvo la Argentina, ¿no? Nélida. Exactamente, quien participa en la película. Pero recordemos, por ejemplo, la etapa famosa de Papos Blues Volumen 1 está tomada en la quinta de Ever Lobato, porque Lobato siempre ayudó mucho a los rockeros. La etapa de beat número 1 de Los Gatos es en la quinta de Ever Lobato, porque él los ayudó con una importación de equipos que no tenían dónde ponerlos transitoriamente. O sea, son figuras que por ahí nosotros relacionamos más a Ever con el mundo del espectáculo, de la actuación, pero que en realidad siempre el arte estuvo interrelacionado, y más en Argentina somos un país de poca población, nos conocemos todos, y son tipos que ayudaron mucho al rock and roll desde su origen más prístino hasta su desarrollo ulterior. Víctor Tapia aquí en Flores Negras, dándonos una clase de aquellos artistas un poco olvidados, sobre todo artistas que fueron pioneros del rock and roll y aledaños, ¿no? Porque está el boogie, está el twist, está el surf, vos decías. Bueno, un montón de ritmos que han quedado tapados por otras músicas que quizás tuvieron otra
otro desarrollo, ¿no? De alguna manera el rock and roll, vos decís que el rock and roll sigue estando vigente, porque de verdad se escucha rock and roll. Las grandes bandas siguen haciendo rock and roll, ¿no? Bueno, Beatles, Led Zeppelin, o sea, hay como... Y acá en la Argentina ni hablar, ¿no? Hasta Charly García y todos. Y la discografía solista de Morris, por ejemplo, sobre todo lo que hizo en España, la discografía solista de Lebón, hay un montón de momentos en los que se recuperó ese rock and roll de los años También 50. se toma el rock and roll, digamos, como crítica. Vos decías una y la refutaste, diciendo, bueno, sí, era música bailable, pero era música bailable que mostraba el cuerpo cuando nadie lo mostraba, que era alguien que desafiaba, si se quiere, a la moral y las buenas costumbres de la época. Ahora, también se suele decir que el rock and roll es muy sencillo de tocar, muy elemental. Sí, hay que marcar ahí primero que en la Argentina tuvimos una enorme ventaja de que como las orquestas de jazz fueron en líneas generales las primeras en abordar el género, ya desde el mismo momento en que toman el rock and roll, le sacaron gran parte de ese elemento elemental, valga la redundancia, presente en el rock and roll de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, lo que escuchábamos de Olga Lee. La Sí. tipa le metió un scat a un tema y Viejale nunca hizo scat. Sí. Cantaba la tirolesa, sí, porque venía del country, pero nunca hizo un scat jazzístico. Así que en ese sentido, nosotros le aportamos un timbre propio, una riqueza propia. Después hay que remarcar que los grandes exponentes del rock progresivo anglosajón, para mencionar una música bien compleja y demostrativa de ese crecimiento musical que tuvo el rock a fines de los años 60 y comienzos de los 70, son todos fan del rock and roll más viejo. Puedo citar solo como ejemplo a John Anderson, el cantante de Yes, diciendo que no podía creer, cuando introducen a Yes en el Salón de la Fama del Rock and Roll, estar al lado de su ídolo Bill Haley. Claro. Y estamos hablando de John Anderson, un cantante y multiinstrumentista eximio. No obstante, no se creó quizás esa discusión entre un rock más elaborado, más complejo, y ese primer rock and roll más vehemente, ¿no? Eufórico. ¿Viste cuando va un argentino afuera, dice, soy argentino, sí, el mate, el dulce de leche, Maradona, Messi y el tango? La pregunta es, ¿por qué no el rock? ¿Y dónde está el rock, crees vos, parado para el mundo, el rock argentino? Para empezar, nosotros desde esta época exportábamos rock and roll. Nosotros hemos recuperado hace muy poquito, como ejemplo, un disco grabado por Teddy Martino, un pionero olvidadísimo del rock en castellano, grabado en Rumania. Y los rumanos lo reconocen como uno de los pioneros del rock and roll Mirá rumano. vos. Y estamos hablando, no cantaba en rumano, cantaba en castellano, temas propios, rock and rolls muy buenos, muy usados en las fiestas de Rumania. Así que hubo una exportación muy temprana del rock and roll, tanto a países limítrofes como muy distantes. Ni hablar, por supuesto, de lo que ya sabemos, lo que pasó en los años 80 con Soda Stereo y tantas bandas malos, Enanitos Verdes, ¿no? Pero en ese sentido también hay una continuidad de exportación del rock and roll para afuera. Respecto al tango, creo que las investigaciones están marcando algo muy interesante, que esa supuesta división, enfrentamiento entre los yaceros, los tangueros y luego los rockeros no era tan así. Nosotros arrancamos escuchando al gran Oscar Alemán tocando un tango, pero con guitarra hawaiana. En esa misma época, Oscar Alemán con el brasileño Gastón Bueno Lobo acompañaron en una grabación a Rosita Quiroga. O por ejemplo, Agustín Magaldi, en esa época, grabó un tango, pero compuesto por Alemán y Bueno Lobo. Así que hay ejemplos múltiples que demuestran que, primero, los músicos de tango en la Argentina, en los años 20, tipos como Canaro, Roberto Firpo, nombres importantes, fueron los primeros en grabar jazz y en practicar jazz. Eran los tiempos de la típica era jazz. Totalmente. Y eso, aparte, es muy importante a nivel laboral, porque se cuidaban las espaldas, como quien diría. El contrato de típica y jazz, ese binomio que estuvo en la Argentina hasta la irrupción del rock and roll inclusive, era una protección de las fuentes laborales. O sea, un ejemplo de solidaridad muy grande entre tangueros y yaceros. Y también, bueno, hablamos con Víctor Tapia, súper interesante. No hablamos todavía de Sandro, vamos a hablar después de las noticias. Pero, por ejemplo, Sandro, gran parte de sus temas orquestales eran dirigidos por tangueros. Cuando Sandro hacía rock and roll o balada, los que estaban ahí atrás eran tangueros que se habían quedado sin laburo después de la decadencia del tango a partir de fines de la década del 50, ¿no? Había como una necesidad también de trabajar. Sí, por supuesto. Y en una época en que obviamente hubo, como bien decías, cambios en las fuentes laborales, pero hay que remarcar que a fines de los años 50 y comienzo de los 60 la música en la Argentina tenía un andamiaje legal y una situación laboral
muy interesante que protegía las fuentes de trabajo. Y en el caso de Sandro, después también más adelante vemos que se codea con yaceros como Jorge López Ruiz, haciendo sus arreglos. Claro. Y anteriormente, incluso la carrera de Sandro previa a Los de Fuego, tiene un par de capítulos a reconstruir. Por ejemplo, él cantó en una orquesta, que estábamos investigando si era una orquesta de jazz o característica, ahí nomás, que se llamaban Los Reyes del Swing, que se conserva una sola foto de esa orquesta, previa a Los de Fuego. Y los miembros fundadores de Los de Fuego, entrevistados en un gran libro que hizo el amigo Ezequiel Ábalos sobre la historia del rock argentino, Rock de Acá, dicen, nosotros arrancamos como una banda de jazz. Y vos decís, Los de Fuego tocando jazz. Cacho Quiroga, el batero original de Los de Fuego, nos dijo, mira, nosotros tocábamos jazz hasta que apareció Elvis. Claro, Nos rompió la cabeza. claro. Pero hay una línea continua entre el jazz argentino y el rock and roll argentino, casi un cordón umbilical. Que por supuesto el tango, la milonga, etcétera, no están ajenos a eso, porque primero vivían en Argentina. No puede ser ajeno a eso. Muy bien, Víctor Tapia, ¿te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop y nadie entonces pudo entender. Cantó Charly García para marcar ese momento histórico de fines de la década del 50. Vamos a las noticias despacito. Estamos hablando con Víctor Tapia, un investigador de una faceta muy poco reconocida, los orígenes del rock and roll argentino. Take it easy, baby. Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 19:30. Reiteramos, 10 gobernadores del PRO y el radicalismo se reúnen para evaluar una estrategia a horas de votarse la ley bases en el Congreso. Al encuentro que se está desarrollando en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en el centro porteño, concurre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y legisladores de la oposición dialoguista. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, se mostró confiado en que saldrá la ley, dijo, después de que el gobierno retirara varios puntos con los que los mandatarios provinciales no estaban de acuerdo. El gobierno canceló el adelanto de fondos al Banco Nación y peligra el pago de sueldos. 5 universidades nacionales comunicaron que no tienen asegurados los fondos para el pago de salarios de enero. La primera en comunicar las dificultades fue la Universidad Nacional de Rosario, y lo mismo hizo a la comunidad docente la de San Juan, al aclarar que el Banco Nación no otorgará el adelanto que realiza habitualmente para acreditación de sueldos, porque esa operatoria la suspendió el Banco Central. Las otras casas de estudios que comunicaron la imposibilidad de pago salarial fueron la Universidad Nacional de San Luis, la de las Artes UNA y la de Río Cuarto. Comunidades tehuelche mapuche de Chubut repudiaron al gobernador Torres, que los vinculó con los incendios. Queremos dejar en claro que el pueblo mapuche lleva una lucha histórica en defensa de la tierra y los bosques son una parte esencial de nuestra lucha. Jamás les haríamos daño. Así se expresaron tras el reportaje que el gobernador Ignacio Torres concedió al sitio web Infobae. Afirman que hay intereses extractivistas como del propio magnate Joel Luis, que pretende construir una represa hidroeléctrica en el Parque Nacional Los Alerces, que no tienen nada que ver con los mapuches. Datos del tiempo. En San Juan, 40 grados la temperatura, 17 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado. Ahora en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura actual descendió a 28 grados 5 décimos, humedad 63%. Informó Radio Nacional en todo el país. Estás escuchando Radio Nacional. Temporada 2024. Radio Nacional. Somos todo. Radio Nacional. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrutalo con Nacional. 7 de la tarde, 34 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más radio pública. Nacional.
Hola, soy Horacio Marmurek. Te espero todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana por Radio Nacional. La idea es compartir un poco de lo que sucedió al final del día y lo que va a pasar de acá a las próximas 24 horas, donde nos volvamos a encontrar en el aire de Radio Nacional. Hay un equipo de primera línea de profesionales, gente de la casa, que va a estar esperándolos para compartir una mañana con información, con entretenimiento y con cultura, acá en Radio Nacional de 10 a 12 de lunes a viernes. Todas las radios, una sola señal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional. Hablaba, caminaba, cantaba, bailaba, amaba. Y todo al compás del boogie la conocí, la vi bailar en una boate de la avenida 33. Era la reina ya consagrada del boogie boogie. Quedé flechado por la rubia de la boate de la avenida 33. Piripipé, piripipé, parapapá, pumpe, 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 rapapá, rapapá, popá, porupá, popá. Seguimos en Flores Negras, un poquito en blanco y negro, ¿no? Estamos en la década del 50 y el que canta este boogie, que se llama precisamente la canción Historia en Boogie, es Mario Clavel, alguien que todos lo hemos conocido en la televisión como bolerista básicamente, un gran entretenedor. Mario Clavel, un tipo muy querido por todos. ¿Y esto de qué año es? Esto es del año 55. Mirá vos, Se lanzó el estallido el rock and roll. Sí, es como la previa, ¿no? Porque Mario Clavel, como bien decías, Mariano, todos lo asociamos con el bolero. Pero él antes de eso era guitarrista de jazz. Fue uno de los primeros guitarristas eléctricos en la historia del país. Tenemos registros de él tocando blues en 1945 con guitarra eléctrica en Argentina. Y eso le permitía componer un boogie boogie en castellano, que lo traje como un ejemplo de que el rock and roll no llegó a la Argentina. Y digo, no llegó en el sentido de nosotros éramos sujetos pasivos que recibíamos algo de afuera y lo tocábamos. No, había una tradición propia de creación de músicas estadounidenses con composiciones propias en castellano. En ese sentido también hay que hablar de un grosso que fue Barry Moral, un gran clarinetista, él, saxofonista y cantante, que él se la pasó haciendo boogies y temas de swing en castellano en toda la década del 40. Y ahí ya estamos hablando de músicos quizás hoy no tan recordados, pero que vendían y vendían y vendían discos, ¿no? Claro. Víctor Tapia, investigador del rock and roll. Víctor, sos joven. ¿Qué edad tenés? 28. Muy joven. ¿Y de dónde viene tanta locura? Siempre me gustó la música de muy joven. Pero bueno, pero una locura específica de decir, bueno, me meto con este tipo de música. Sí, también hay un interés histórico muy importante de mi parte desde muy chico, de relacionar las cosas con su contexto histórico. En este sentido, por ejemplo, siempre digo que no solo hay que vindicar a los músicos, también hay que vindicar a los bailarines, a los clubes de fans. Hubo un club en esa época, admiradores de Elvis Presley y James Dean, que organizaban bailes en la zona de Puan, lo que sería hoy la actual Facultad de Filosofía y Letras. Y yo entrevisté a Osvaldo Cuesta, operador radiofónico del programa de radio ese club de fans, y él me decía, los bailes se tuvieron que parar porque la muchachada Aramburu no nos dejaba hacer los bailes. Y en ese sentido siempre tuve un interés cuando empecé a conocer, primero lo más cercano, ¿no? Entre muchas comillas, un Eddie Pequenino, un Johnny Tedesco, y ver que había expresiones rockeras y de muy buena calidad antes de eso. Y ahí es cuando uno empieza a investigar de a poquito y se va convirtiendo en una pasión porque no terminas más. Siempre van saliendo de cada uno de los puntos de nuestro país sorpresas, bandas que no sabemos sus integrantes, artistas que grabaron por ahí un simple, dos simples, pero que están buenísimos. Y después tenés los otros casos de artistas que, como los que mencionábamos recién, que fueron exitosos mainstream, pero quizás no tuvieron su traslado a la historiografía de la fama que tuvieron en su momento. Víctor, y quiero llegar a Sandro en algún momento, pero antes de Sandro, simultáneamente a Sandro, está el Club del Clan, ¿no? Que fue, en mi opinión, fue como una batidora, había de todo, cosas buenas, malas, regulares. Lo que es innegable y es un dato objetivo, es que tenía, creo que 60 puntos de rating cada emisión por televisión, que separaba al país para verlo a Palito Ortega, para verlo a Raúl Lavie, a Chico Novarro, a tantos más, bueno, a Violeta Rivas, a Jolie Lang. ¿Qué
¿Qué pensás del Club del Clan así como combo? Hay que destacar para empezar un dato bastante soslayado, que la mayoría de los artistas del Club del Clan, te diría más del 90%, eran famosos antes. Cosa que ha quedado bastante soslayada. Es cierto. Y no me voy a ceñir quizás a los casos más conocidos como Johnny Tedesco, etc. Voy a hablar de Jolly Land, ya que mencionabas la letra famosa de Mientras miro las nuevas olas. Jolly Land cantaba jazz a fines de los años 40 en Rosario. Tenemos las fotos. Luego vino a la Argentina, a Buenos Aires en el año 55, y ya en el año 56 ella actuaba en tele y en radio. De hecho, Blackie fue una especie de madrina artística de Jolly Land. Mira vos, Blackie. Y grabó un long play entero de jazz para RCA Víctor antes del comienzo del Club del Clan, que está buenísimo, cantando ella en inglés. Y te estoy dando un ejemplo de un artista que luego del Club del Clan, por diversas razones, no tuvo mayor trayectoria, ¿no? Pero la nueva ola argentina, impulsada por el ecuatoriano Ricardo Mejía, quien era directivo de RCA Víctor, con el programa televisivo... A la sazón, marido de ella en algún momento. En un momento se casan. Jolly Land ya se había casado en Rosario, lo cual es muy interesante porque me parece que fue una mujer bastante disruptiva. Imaginémonos que solamente se pudo haber divorciado de su primer matrimonio con la efímera ley de divorcio que hubo en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. O sea que muy probablemente ella vino a Rosario sola, no sé si ya había tenido hijos. Son figuras que quizás han quedado asociadas a algo naif y no fueron nada naif. No solo desde lo musical, sino también de estas trayectorias personales. Lalo Franzen, por ejemplo. Muchos van a creer que Lalo Franzen es la media medalla nada más. Lalo Franzen, los cantos de cancha, son en gran parte composiciones de él para grupos como Catunga. Pero antes, mucho antes del Club del Clan, el tipo tenía una banda de rock, Los Paters, que tocaban ya desde el 56-57 en Canal 7. Y una banda de pibes de barrio, eran de la zona del barrio de Palermo y aledaños, que fueron pionerísimos del rock and roll. No llegaron a grabar discos, eso es cierto. Qué bárbaro, Víctor. La verdad es que escucharte es ir a un agujero negro que quedó en la historia, ¿no? de la cultura popular. Estamos hablando de cultura recontra popular. Que no pasaron tantos años, porque estamos hablando de la década del 50, no estamos hablando de la Edad Media. Claro. Estamos hablando de algo reciente. Hay gente, por supuesto, viva, si no. Yo siempre le digo a mis amigos que investigan tango que yo me siento un privilegiado al lado de ellos, porque para analizar el origen del tango argentino no tenés personas para entrevistar, lamentablemente. Estamos hablando siglo XIX, comienzo del siglo XX. Ahí tenemos también una obligación, ¿no?, de tratar de entrevistar a la mayor parte de los precursores. Creo que una de las cosas más lindas que nos pasó es ubicar a la primera cantante mujer de rock en la Argentina, María Nélida Giudecesi, Nelly Dors, su apodo artístico. Ella cantaba con un grupo de rock and roll, los Cometas Argentinos, que recibieron a Bill Haley cuando vinieron al país, y una tipa de 15 años que cantaba rock and roll en el año 55, parándose en el escenario. Como vos decís, mujeres disruptivas. Totalmente. Vamos a escuchar un poquito a Johnny Tedesco para darle pie a Víctor Tapia. Ven Corazón. Tremendo el rock and roll de Johnny Tedesco. Bueno, otro que está vivo. Sí, él era por ahí de los más jóvenes, si bien también sus primeras grabaciones son previas al Club del Clan. Ahí está sonando, ¿no? A ver, no, todavía no está sonando. Bueno, hablaste, por supuesto, con Johnny Tedesco. Sí, Johnny es divino, sí. ¿A Sandro llegaste a conocer? No llegué a conocerlo. Sí pude entrevistar a muchísimos músicos. Sobre todo en un momento estuvimos con el amigo Julián Ottallandi en un programa sobre Sandro, que yo colaboraba. Que tiene un libro, Julián, muy interesante. Muy bueno. A ver, ven Corazón, dale. Si tú no estás, mi querida, no sé lo que voy a hacer. Y donde quiera que estés, corazón, te encontraré. Porque no estás aquí, mi vida, junto a mi vecino. Vuelves pronto, moriré sin ti. Te necesito tanto que yo ya no necesito más. Te digo, ven corazón. Te digo, ven corazón. Te digo, ven corazón, prontito y corriendo a mí. Te digo, ven corazón, que yo ya no resisto más. Acá está el solo de guitarra eléctrica que nos destacabas mientras escuchábamos el tema. Bueno, Víctor, yo la verdad que celebro que aparte tengas 28 años, o sea que hasta que me muera yo, espero que sea dentro de mucho tiempo, voy a estar siguiendo tus investigaciones sobre la cultura popular de esta época. Porque avanzás.
te hundís en los libros, en las hemerotecas. Sos muy serio, la verdad. Y yo me encanta aprender. Y yo también fui parte de una generación bastante prejuiciosa con ciertas músicas como esta, como la de Johnny Tedesco, y después con los años me di cuenta de que hay que tener otra mirada si te interesa realmente la cultura popular. Sí, es un honor que me digas esto, Mariano. Yo pensaba que desde chico me crié con periodistas como vos, leyéndote, formándome, y la realidad es que formamos todos parte de una continuidad histórica que nos excede como meros seres biológicos, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que tanto Serú Girán como Johnny Tedesco, desde Crucis hasta Jolly Land, Sí. todos forman parte de la misma Es historia. que yo creo que siempre es una construcción colectiva. Tal cual. Los libros, los músicos. Uno, cuando ha entrevistado a Charly García, por ejemplo, decía, no, yo me morí con los Shakers, me morí con Sandro. O sea, era gente, claro, son como peldaños, ¿no? Mismo los Beatles que decían, nosotros queríamos ser en Liverpool 4 Elvis. Tal cual, tal cual. Y me imagino que Elvis habrá querido ser algún músico country que le escuchaba cuando era chico, no sé, seguramente vos lo sabés. Sí, sí, por ejemplo, Elvis admiraba a una artista de country muy olvidada, creo que su nombre era Charlene Arthur, que la tipa hacía en los años 40 movimientos así de balancearse, pélvicos, está en la foto y Elvis la admiraba. Así que de mi parte Claro, nada sale de un repollo. tal cual, y pensemos lo que hay registro, porque hay un montón de artistas que lamentablemente no grabaron, siempre son más los que no graban que los que graban. ¿Qué opinión tenés de Sandro? Para mí fue uno de los grandes pioneros del rock and roll argentino, no solo por componer de modo muy temprano en castellano, no solo por su actitud, sino también porque vos escuchás los registros con los de Fuego y hay un acento netamente rioplatense. Recontra. A él le gustaba Alberto Morán, cantor de tango. O sea, y era del sur de Buenos Aires, era de Exactamente. Alsina. Se nota ese barrio bien propio del conurbano bonaerense a través de su obra, y yo siempre digo, rescatemos los 3 discazos que graba después los de Fuego con el Black Combo, con tipos como Bernardo Baraj, Fernando Bermúdez Lores en batería. Son 3 discazos de rock and roll que son una clase de rock y quizás un poco olvidados al lado de los de Fuego. Así que sin duda fue un grande. Y otra cosa muy interesante de Sandro que hemos podido investigar, que antes de ser músico, él era un aclamado bailarín de rock and roll en Alsina, al punto que su compañera de baile de esa época fue amenazada por un grupito de 10 chicas que le dijeron, vos con Roberto no bailas más. Esas cosas pasaban. El tipo ya era carismático cuando no tenía una guitarra ni cantaba. Ya, Los tiempos que los ídolos masculinos tenían que esconder que a lo mejor estaban casados, ¿no? Porque las fans se enojaban. Después de la clase de música que nos diste, la pregunta, a tu opinión, si está bien que el Día del Músico Argentino sea por el Flaco Spinetta. bien, yo creo que para... Incisivo, Serratea, ¿eh? Incisivo. Y directo. Muy bien. No, creo que se han despertado en los últimos días, pasa todos los años con esta efeméride, polémicas. La verdad que una fecha es una fecha. Creo que como propuesta, que ni siquiera es mía en realidad, es una idea de Javier Martínez, del gran Javier Martínez, me parece que si hay un símbolo musical que nos unifica a todas las personas que habitamos la Argentina es el himno nacional argentino. En ese sentido creo que sea el natalicio o la muerte de Blas Parera sería, creo, algo que no ameritaría discusión alguna. Alguno dirá, pero Blas Parera era catalán. Somos un pueblo mestizo. El himno nacional argentino más vale que lo va a componer en catalán. Creo que esa propuesta está buena porque Blas Parera incluye a Spinetta, incluye al tango, incluye al Sandro, porque es el símbolo musical que nos identifica a todos. Vos estás en cualquier parte del mundo, escuchás el himno argentino, es el himno argentino y te emociona. Es una propuesta, no digo que sea la verdad. Me parece que está buena la idea, es original y reconcilia, ¿no? Ahora bien, yo creo que todos podemos tener diferencias, pero no me gustó que en redes haya atacado la obra de Spinetta o Spinetta, además de un artista incuestionable, una persona que a partido físicamente no puede defenderse, y yo creo que Spinetta era una persona totalmente indiferente a ese tipo de elogios. Sí, me parece. Se hubiera reído, yo creo, se hubiera que reído. lo hubiera Como nombrado, se rió ¿no? de Luis Almirante Brown. Claro. Tenía humor. Por eso. Bueno, Víctor, ataque al twist de los búfalos. Sí. Es el tema que vos decís para cerrar esta charla. ¿Por qué? Es un instrumental del año 65 que si lo escucha Tarantino lo va a poner una película, una banda de la que poco sabemos.
está buenísima. Bueno, de mi parte agradecerles a ustedes un montón, encantado. Decirles que 2 cositas nomás. Espero este año terminar el borrador final del futuro libro de mi autoría sobre los orígenes del rock argentino. Y si alguien está más interesado en bucear sobre esa época, los sábados estamos haciendo un taller que se llama Mientras miro las viejas olas. Lo pueden buscar así, está el amigo Mauro Fiola en la producción y se pueden anotar. Y no es un curso, es un taller porque el conocimiento se construye de modo colectivo. Y creo que en este humilde programa, este humilde espacio de Flores Negras, hemos construido conocimiento. Mientras miro las viejas olas. Exactamente. Así se lo busca el taller que das. Los sábados a las 19 horas. Es Buenísimo. un espacio por Zoom. Bueno, Víctor Tapia, celebro que haya gente como vos, seria, apasionada de estas cuestiones que están tan en el corazón del pueblo, que es la cultura popular, que es la música con la que bailaron nuestros abuelos, nuestros tíos. En serio, gracias. No, gracias. Nos vamos a ustedes. con los Búfalos, Ataque al Twist.